Hola, buenas tardes. El tema de que voy a hablar es áreas y componentes de gestiones de riesgo. Las áreas y gestiones de riesgo son herramientas importantes ya que nos brinda la información establecida para probabilidades de que ocurra eventos adversos, como alertas, análisis de riesgo, manejos de emergencia, reducción de riesgo, rehabilitación y reconstrucción. Componentes de las gestiones de riesgo. Tenemos la prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva. En la gestión prospectiva es la planificación del análisis de riesgo en los proyectos de inversión pública, plan de ordenamiento territorial, manejo de cuencas, políticas ambientales, soberanía alimentaria y educación. En la gestión correctiva es la que corrige los reforzamientos de infraestructura existente para manejar la resistencia frente a peligro. Reducción de riesgo en planes y propuestas locales y regionales. La reubicación de la población en área segura. La educación, el manejo de los servicios de la salud, que son muy importantes. La gestión de riesgo se prepara para el sistema de alerta temprana, planes de contingencia, simulacro de evacuación, defensa civil, almacenamiento y suministro de agua, que es muy importante en esos casos de peligro. El análisis de riesgo se ha convertido en una herramienta muy importante, ya que usando de manera sistemática la información, se dispone a establecer la política pública de que ocurre eventos adversos, incluso se puede determinar el alcance del peligro. Entre las actividades más importantes del análisis de riesgo, nos encontramos con la identificar el origen, naturaleza, extensión, intensidad, magnitud y recurrencia de la amenaza. También podemos hablar de la determinar el grado de vulnerabilidad, capacidad de respuesta y grado de resiliencia de las personas o comunidad. Construir escenarios de riesgo probable. Identificar la medida y recursos disponibles. Fijar prioridades en cuanto a tiempo y actividades de recursos. Determinar niveles de aceptación de riesgo. Como podemos darnos cuenta, nos habla aquí de cómo podemos hablar de la prospectiva, como nos dice que es la planificación y el análisis, donde interviene la política pública que se encarga de proteger y analizar un proyecto donde, por ejemplo, vamos a hablar sobre el proyecto de vivienda. Es el que analiza y ve si el pueblo donde se está viviendo está apto para construir. Y si no, es donde hace un análisis y existe la análisis de la problemática y hace como una reconstrucción, una reubicación de cierta población por el problema de riesgo.
como la la correctividad es la que corrige. Por ejemplo, los lugares de peligros, donde reubicamos donde reubicamos a una persona que esté en riesgo a un lugar mejor. La reactivación es donde atienden los actores, los que nos ayudan a mejorar nuestro estilo de vida, ya sea, por ejemplo, vamos a hablar un poco sobre los bomberos. Los bomberos son los que cuidan y son los veedores no solamente para apagar el fuego, sino que también nos ayudan en problemas de desastres, pandemia y terremoto, como ya vivimos ese caso de lo que es el terremoto, y donde las personas que más estuvieron ahí fueron los médicos, el cuerpo bombero, el Estado y muchos actores que se sumaron, Defensa Civil, la comunidad mismo, donde se sumaron a hacer un proceso de gestión, de defensa ¿para quién? Para la humanidad. Fue un tiempo muy difícil cuando hubo el terremoto y todos sufrimos la catástrofe, no solamente, mucho más las personas que tuvieron en el epicentro y poco menos los que no tuvimos ahí, pero también sufrimos sufrimos como los demás, pero no de tan intensidad. Entonces acá dice que el Estado atiende de manera simultánea a las personas más lo necesitan. Es como el ejemplo que le quiero dar de el terremoto que hubo en Manabí y el terremoto que hubo en la zona de acá de Esmeralda, hablo de mi cantón, donde no hubo tanto desastre ni tanta catástrofe ni muerto como hubo en Manabí. Entonces el Estado ayuda a todos, pero cierta parte se enfrasca en de ahí el más déficit de atención, o sea, el que no están sufriendo más. Eso es lo que hace el Estado y ahí van los actores, lo que es cuerpo bombero, medicina, servicio civil, policía, todos ellos hacen un conjunto para ayudar a la comunidad.